De las cosas más interesantes que aprendimos de Freud y del psicoanálisis fue cómo se organiza nuestra mente. Fue una revolución en la época de Freud. Incluso hoy en día decir que no somos dueños de nuestros actos es revolucionario. Es así como lo inconsciente significa algo que previamente había sido descrito como oculto, inaccesible o no genuino, a todo aquello inaccesible a la conciencia del soñante. Así, lo consciente serán aquellos, los elementos oníricos mismos y las representaciones sustitutivas adquiridas por la asociación a partir de ellos. Con esta definición, no busca armar toda una construcción teórica, pero sí rescatar que el uso de la palabra inconsciente como descripción conveniente y fácilmente comprensible es inobjetable. También encontramos la distinción entre el ello, el yo y el superyo. El ello podría decirse que es nuestra parte de la personalidad más primitiva. El yo es nuestra parte consciente y el superyo representa la parte cultural en positiva de la sociedad, es decir, cómo debo ser. El mismo Freud explicó que el inconsciente está lleno de deseos y que por medio de sueños, actos fallidos, metáforas, chistes, éste se manifiesta. Gracias a las imposiciones de la sociedad o de aquello enseñado por nuestras familias, reprimimos nuestros deseos, pero el deseo siempre busca una manera de salir, de ser escuchado, de manifestarse o de cumplirse. Otra forma en que el deseo se hace ver es a través del síntoma. Además, también aprendimos en el curso el tema del contenido manifiesto del sueño y los pensamientos latentes. Por otro lado, Freud explica en lo que llaman la primera tópica freudiana las instancias del inconsciente. Como se mencionó anteriormente, existen entonces en nuestra mente tres instancias: inconsciente, preconsciente y consciente. Asimismo, encontramos interesantes los términos de censura, lo cual se refiere a la resistencia frente al acceso de lo inconsciente y la conciencia y en la producción de formaciones transaccionales. Catexis es la carga con la que cierta energía se vuelca o ocupa una representación con el origen del ello. En este caso, la energía se encuentra sobre sus genitales al representar libertinaje. Por otro lado, Freud explica en lo que llaman la primera tópica freudiana las instancias del inconsciente. Como se mencionó anteriormente, existen entonces en nuestra mente tres instancias: inconsciente, preconsciente y consciente. Asimismo, encontramos interesantes los términos de censura, lo cual se refiere a la resistencia frente al acceso de lo inconsciente y la conciencia y en la producción de formaciones transaccionales. Catexis es la carga con la que cierta energía se vuelca o ocupa una representación con el origen del ello. En este caso, la energía se encuentra sobre sus genitales al representar libertinaje. Es interesante también conocer las teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad. Es así como él explica que existe un carácter sexual en algunos actos infantiles, ya que el único fin del niño es lograr placer en diferentes partes del cuerpo. Entonces, clasifica las siguientes organizaciones. La oral es la primera instancia sexual del niño, el cual se alimenta del pecho de la madre, siendo ella su primer objeto de deseo. La organización psicoanal es la segunda fase de la evolución libidinal y se caracteriza por una organización del líbido bajo la primacía de la zona erógena anal. En efecto, la relación de objeto está impregnada de significaciones ligadas a la función de defecación, que significa la expulsión o la retención, y al valor simbólico de las heces. La organización fálica, la cual se caracteriza por la primacía de la zona genital o más precisamente por las actividades movilizadas por el falo, es decir, el pene en su valor simbólico. Y por último, el surgimiento del complejo de Edipo, punto culminante de la sexualidad infantil. Este complejo significa la vinculación efectiva. Y por último, el surgimiento del complejo de Edipo, punto culminante de la sexualidad infantil. Este complejo significa la vinculación afectiva con el personaje parental del sexo opuesto, acompañada de la rivalidad frente al mismo sexo. En última instancia, consideramos que lo más importante a tener en cuenta en nuestra carrera de psicólogas es el tema del síntoma. Los síntomas, en palabras de Freud, son el resultado de un conflicto que se libra en torno de la satisfacción pulsional,
En este sentido, en la clínica psicológica es importante tener en cuenta estos conceptos y no solo llevarnos por las teorías cognitivos conductuales del comportamiento humano.